Presentan esta transmisión. Auspician esta transmisión. Produce de Tres Dedos. Presentan esta transmisión. Auspician esta transmisión. Produce de Tres Dedos.
Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo aquí por la página de Facebook y también a través de YouTube para llevar a cabo la transmisión en vivo y en directo del partido entre el Sportivo Colón y Guaraní, que se citan aquí en el barrio Colonia Juan de Salazar, justamente para disputar el partido correspondiente a la primera fecha de esta serie, la primera fecha del campeonato 2025. Recordemos que por esta misma serie ya se disputó un encuentro entre el Río Salado y el 6 de enero, hace 8 días atrás, posterior a la jornada inaugural, y ahora ya tenemos el partido ya referente a esta serie. Bueno, arrancamos entonces esta transmisión. Faltan 4 minutos para el inicio oficial justamente del partido. Bueno, el partido correspondiente a la Serie B. Entonces, aprovechamos también para saludar aquí al señor Gustavo Guarié, que nos va a acompañar en los comentarios en el partido. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes a todo el equipo de Limpio Digital. Hoy estamos en en el primer partido que sería correspondiente al partido entre Guaraní y Colón. Un partido que se viene realmente con muchas expectativas. Guaraní que quiere probar su equipo con los refuerzos que se trajo, y Colón también, que está teniendo un buen equipo. También ya le vemos ingresar al equipo de Guaraní con una camiseta alternativa, Adrián. Asimismo, va ingresando entonces el conjunto aborigen para lo que va a ser la disputa de este encuentro. Entonces, vamos a iniciar dando la conformación titular primeramente del equipo local, el Sportivo Colón, dirigido técnicamente por el profesor Alberto Coronel, que va a debutar aquí ante su gente con la siguiente formación: con la camiseta número 12, Luis Agüero; la 3, Aldo Paniagua; 5, Jesús Aquino; 2, José Coronel; 4, Matías Jiménez; 6, Emanuel Martínez; 8, Guido Reyes; 10, Derlis Gómez; 18, Tobías Silva; 9, Fernando Ayala; y con la camiseta número 7, Julio Trinidad. Estos son entonces los 11 jugadores titulares del Sportivo Colón. Vamos contigo, Gustavo, para conocer el 11 de Guaraní. Sí, el equipo de Guaraní se para con el equipo titular: con la 12, Steven Recalde; con la 3, Rubén Cáceres; la 4, Elías Fernández; la 16, Enrique Marecos; la 14, Adán Gabriel Cañete; la 19, Guillermo Martínez; la 5, Bill López; el 15, Tobías Cáceres; la 9, Santiago Martínez; la 10, Junior Argüello; y la 18, Arnaldo Pope Jiménez. Ahí está entonces los titulares en el conjunto de Guaraní, ya que va a arrancar este año 2025 con esta difícil visita aquí en Colonia Juan de Salazar al Sportivo Colón. Mientras tanto, vemos que va ingresando a la cancha justamente el conjunto de Guaraní, ya listo para el arranque de este partido. Mientras tanto, seguimos aguardando que ingresen los chicos, los muchachos del Sportivo Colón. Estamos ya en la hora oficial. El
partido debería de arrancar. Ahora se va a retrasar unos minutos. Volvemos a reiterar, este partido corresponde a la Serie B, que ya arrancó hace 8 días, el pasado domingo, posterior a la jornada inaugural de la Liga Limpeña de Fútbol. Tuvimos, mejor dicho, el partido entre el Río Salado y el 6 de enero. Recordemos que este año, justamente, el torneo lleva el nombre de Centenario del Club Río Salado, que ya cumplió 100 años. Fue su aniversario hace no mucho. No recuerdo la fecha exacta, pero me parece que ya se cumplió 100 años de la fundación del histórico club también aquí de Limpio. Así mismo, Adrián, ya se cumplieron los 100 años y este campeonato lleva la denominación de el Centenario del Club Río Salado. Y se preparan con todos los equipos, Adrián. Tenemos mucha competitividad en todos los equipos de la liga este año. Así es. Los equipos que se han reforzado también. Guaraní no se ha reforzado tanto, ha tenido algunas incorporaciones interesantes. Entre lo que veo, el Pira, por ejemplo. Volvió Santi Martínez. Volvió Santi. También le tienen a un jugador de selección que es el Pope Jiménez. El Pope, claro. Que fue de lo más destacado, diría yo, en el Campeonato Nacional de Interligas de la temporada pasada por parte de Limpio. También Bill López, que viene jugando también en la intermedia. Bueno, son entonces las incorporaciones de Guaraní. Cuando también se va preparando el Sportivo Colón, que armó también un equipo interesante para esta temporada. Veremos cómo le va al conjunto albiceleste. Tenemos las incorporaciones de, en este caso, el Rayo, por ejemplo, Fernando Ayala, Silva. Todavía Silva me parece que también es un refuerzo. Paniagua, no sé si estaba, Paniagua ya estaba el año pasado. Ahí va ingresando justamente el conjunto del Sportivo Colón, ya listos para arrancar. El arquero Agüero también el vino como refuerzo. Sí, a Luis Agüero, bien, se podría decir histórico del Sportivo Peñón. Sí, muchos jugadores este año los de Sportivo Peñón, la mayoría se fueron todos a refuerzo, no quedaron ninguno de los que fue el campeón del año pasado. Y eso también habría que ver cómo le va al Sportivo Peñón, justamente después de algunas bajas sensibles que sufrió. Peñón, que está en la Serie A, en la Serie A justamente, y hoy debuta con Lucero del Alba. Así mismo, debuta con Lucero del Alba. Vamos a ver qué tal le va con el nuevo equipo, porque tuvieron una semana intensa también el equipo de Peñón con la renuncia de la presidenta, y de nuevo toma el presidente anterior, vuelve a tomar el mando, y vamos a ver qué tal le va. Bueno, turbulencias en el campamento del actual campeón entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar aquí en la Serie B, en el barrio Colonia Juan de Salazar, en este partido Sportivo Colón y Guaraní, que ya se preparan para el inicio de este encuentro. Fecha 1, debut para ambas escuadras. Ahí están posando los protagonistas, justamente para poder iniciar después. Ahí viene el saludo protocolar y esto va a arrancar en instantes nada más. Guaraní, ¿esta es la camiseta alternativa de Guaraní? Sería la camiseta la alternativa de la liga. De la liga, por eso te preguntaba. De la liga limpeña. Escuché que estabas informándote. Sí, estaba antes del partido. Interiorizándome un poquito, y pasa que hubo algún inconveniente con la indumentaria de Guaraní, es por eso que están usando esta camiseta. Bueno, va a jugar entonces con la alternativa de la liga limpeña. Ahí está Argüello. Argüello que juega como capitán en este partido. Asimismo, Junior Argüello, capitán en Guaraní, Julio Trinidad en el Sportivo Colón. Dos equipos que arrancan la temporada entonces, arranca el año 2025. Aquí en la siempre competitiva Liga Limpeña. Guaraní, que quiere reencauzarse
y obtener un nuevo campeonato. Recordemos que venía de ser tricampeón hasta que el año pasado se le cortó esa seguidilla de títulos. Me imagino que en el conjunto aurinegro el objetivo es volver a llegar lejos. Quedaron eliminados con Río el año pasado, Río Salado, en cuartos de final. Que justamente este año vuelve a esta serie, a la Serie B. Bueno, va a arrancar el partido, señoras y señores. Va a mover Guaraní. Están Argüello y Martínez. El árbitro aguardando detalles nada más para que arranque este partido. La alineación de Guaraní que se le ve con Elías Fernández jugando en esta ocasión de central, Adán Cañete jugando por izquierda y Cáceres por derecha. Ahí está entonces la línea defensiva del cuadro de Guaraní. Vamos a ver si el árbitro ya autoriza para que inicie. Mira el cronómetro y esto va a arrancar ya nomás. Silbato a la boca, una nueva mirada al cronómetro y arranca el partido, señoras y señores. Movió Guaraní, está en marcha el partido entre el Sportivo Colón y justamente el cuadro aurinegro. Va moviendo Jiménez, va levantando el balón, baja de pecho ahí Martínez, recupera el conjunto de Sportivo Colón, pero cometía falta Junior Argüello. Va a ser tiro libre, salida para el Sportivo Colón. Tiro libre entonces para el cuadro local, para el albiceleste. Arrancó Guaraní, intentando armar la ofensiva rápidamente, Gustavo. Así mismo, intentando jugar ya por delante, tratando de presionar un poquito arriba para dar el primer golpe. Ahí va jugando el conjunto del Sportivo Colón. Tiene Trinidad. Ahí va recibiendo el conjunto del Sportivo Colón. Ahí va el pase, le tiene Rayo, viene Rayo que encara. Terminan sacando el balón. Sin embargo, se equivocan en la entrega. Va el remate. El balón que se va abriendo. Se salva el cuadro de Guaraní. Intentaba Derlis Gómez, que le pegó el balón que termina perdiéndose por línea de meta. Va a ser saque de portería para Guaraní. Excelente Julio Trinidad ganando una pelota, dándole al vacío al compañero. El Rayo Ayala que recibe, pero no pudo girar para dar el remate, Adrián. Va a sacar entonces Recalde. Recalde levanta el balón arriba. El golpe de cabeza es de Martínez. Recupera el Sportivo Colón. Pivotea allí Trinidad que mete en el pase. La tiene el Rayo Ayala. Mete el balón hacia atrás. Ahí le tenía Reyes. Pone por el otro sector. Avanza en el cuadro del Sportivo Colón. El pase al medio buscando a Gómez. Termina rechazando la defensa. Y el balón que se pierde por el costado, ahora recién, y va a ser saque lateral para el conjunto del Sportivo Colón. Está presionando mucho más Colón en estos primeros minutos, tratando de llegar al primer gol. Rayo Ayala y Trinidad que están muy encendidos también, Adrián. A venir el saque de manos para el cuadro local. Ahí van buscando Ayala, rechaza a Elías Fernández, le vuelve a quedar Ayala que mete el centro a las manos de Recalde. Ahí va observando el panorama el arquero de Guaraní. Ahí va a sacar. Balón arriba. Buscando allí a Santigol. Lo deja botar Aquino. Le va dejando al portero Luis Agüero. Va jugando Aquino. Levantando por este sector. Buscaba a Jiménez. Rechazaba de cabeza Cáceres. Va a ser saque lateral otra vez para el Sportivo Colón. Ahí viene el saque de manos. Cáceres que intercepta ese envío. Balón arriba. Ahí va peleando el Pira. Ahí le cometen falta. Falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para Guaraní. Sentido Guillermo Martínez. Un choque de cabeza entre ambos jugadores. Quedó muy sentido el jugador de Guaraní. Está recibiendo la asistencia correspondiente. Vemos de nuevo, Adrián, después de mucho la dupla Argüello con Santi Martínez en la delantera de Guaraní. Una dupla que puede ser de las mejores si es que están en sintonía. Ahí en Guaraní también, en el Sportivo Colón también hemos tenido en estos primeros minutos una interesante combinación entre Ayala
y Trinidad, que vamos a ver si pueden explotarlo a lo largo del partido y después a lo largo del campeonato. Y el Rayo Ayala que tiene, le conocemos la pegada que tiene, en cualquier momento puede desprenderse la marca y sacar un remate que puede complicar al arquero de Guaraní. Sigue asistiendo entonces allí Alpira. Bueno, reclaman los jugadores de Guaraní. Tiene que ser retirado el Pira. Pero no cobró falta, Adrián. No, finalmente no, sino que detuvo las acciones por el choque de cabezas, como indica el reglamento. Y como fue asistido, tiene que salir de la cancha. Claro. Se va a reanudar con una suelta. Ahí devuelve la posesión el árbitro al conjunto del Sportivo Colón. Va recibiendo el balón aquí Martínez. Emanuel Martínez, la tiene Emanuel. Levanta por el otro sector. Ahí va alcanzando por ese lado el jugador de Colón. Le va dejando a Reyes. Viene Guido Reyes. Insiste Reyes. Le puntean el balón y va a ser saque lateral para el conjunto del Sportivo Colón. Se va a encargar José Coronel del saque de manos. Lateral entonces para el cuadro local. Va a autorizar el árbitro. Ahí viene el saque de manos. Golpe de cabeza defensivo por parte del Pira. Balón arriba. La tiene Santigol. Recibe Martínez. Le puntean el balón. A ver si alcanza. Termina rechazando Jesús Aquino cuando presionaba justamente Santiago Martínez. El balón que se fue va a ser saque lateral para Guaraní. Bajando mucho Santiago Martínez a buscar el balón para poder llevar, luego queda muy solo Santiago Martínez, él mismo rechaza, él mismo vuelve a buscar el balón. Va a ser entonces saque lateral para el cuadro de Guaraní, el lateral para el aurinegro, como ya mencionamos, está utilizando la camiseta alternativa de la Liga Limpeña, por un problema con la confección de su indumentaria, rechaza la defensa del Sportivo Colón, le va quedando a Recalde que vuelve a elevar ese balón por los cielos. La buscaba Jiménez, la marca es por parte de José Coronel. Ahí va el balón que termina saliendo. Rebotaba en Jiménez, el lateral es para el Sportivo Colón que ya se va realizando. Lo tiene Reyes, Guido Reyes, ya tocó. Recupera el cuadro de Guaraní. La pelota allí para Argüello. Argüello que recibe, Argüello que encara. Argüello, sigue Argüello, no le pueden sacar el balón. Abre por el otro sector. Va manteniendo el balón el conjunto de Guaraní. Jiménez. Ahí mete el pase. Termina recuperando la defensa del Sportivo Colón. Largo el envío para que corra el Rayo Ayala. Sin embargo, venía allí la cobertura por parte de Cañete. Va rechazando Recalde. Otra vez recuperan la media cancha el conjunto del Sportivo Colón. Balón atrás. Ahí va teniendo José Coronel, levanta buscando al Rayo, le queda Trinidad, tampoco pudo mantener ese esférico Trinidad. Otra vez el balón que le queda a un jugador del Sportivo Colón, en este caso era Paniagua, va jugando por este sector, allá tiene el Tobías Silva, retrasa para su compañero, va el envío largo buscando a Trinidad, Elías Fernández, y la marca cuando el árbitro ya señalaba un fuera de juego, va a ser tiro libre indirecto para el conjunto de Guaraní. Muy intenso se está jugando estos primeros minutos, un partido de ida y vuelta, donde Colón está presionando un poquito más. Guaraní que todavía no encuentra su juego, arriba Santi Martínez que juega muy solo. Veremos qué tal continúa el partido. Va saliendo Elías Fernández, el pase que le termina quedando al jugador de Colón, Emanuel Martínez. Va saliendo por el otro sector José Coronel que la pierde, recupera el Pope Jiménez y se viene la ofensiva para Guaraní, conduce el Pope, le quedó atrás el balón, termina recuperando ahora José Coronel, el balón que termina saliendo finalmente va a ser saque lateral para Guaraní. Era interesante esta trepada de el Pope, sin embargo el balón le quedó atrás, ser lateral para Guaraní. Sí, Pope Jiménez cuando se desprende es un jugador muy peligroso que tiene también una pegada excelente.
esperaba a Santi Martínez, también Junior Argüello el centro, pero no llegó. Cuando se viene Martínez, va Martínez, le terminan sacando el balón, ahí le tiene Aquino, Aquino que rechaza, le va quedando por el otro lado a Cañete, ya tocó para Jiménez, el Pope que levanta por el otro sector, golpe de cabeza defensivo de Paniagua, buscando allí el Rayo, otra vez recupera Guaraní, la tiene el capitán Junior Argüello que mete el pase, le queda Martínez que retrasa por el otro sector para que él tenga su compañero, ahí está jugando el Pira, abriendo por el otro sector para Cáceres, viene Cáceres, encara Cáceres, retrasa del otro lado para Bill López que mete el centro combado, que no tuvo receptor. Primera aproximación en el partido para Guaraní, Gustavo. Sí, jugando bien en esta ocasión el equipo de Guaraní, tocando en ambos sectores, un centro muy impreciso que se fue muy lejos del arquero. Ahí entonces va a ser saque de portería para el cuadro local. 0-0 el marcador. Balón arriba. Ahí marcaba el Pira. Va recuperando el cuadro de Guaraní. Ahí tiene Cáceres. Cáceres va saliendo. Juega para Bill López. El balón muy largo. A ver si alcanza o no. Ahí va marcando el jugador del Sportivo Colón. Era Aquino el que hacía rebotar por la humanidad de Bill López. Va a ser salida para el conjunto del Sportivo Colón. Saque de arco entonces, que lo va a realizar Luis Agüero. Saque de arco entonces para el Sportivo Colón. Ahí va el envío buscando al Rayo. Otra vez el Pira que se impone. Le queda al Pope Jiménez. Va el Pope. Excelente pase por este lado para buscar a Bill López, que con esfuerzo termina recuperando. Hace rebotar en la marca y va a ser lateral para el conjunto de Guaraní. Ahí está Cáceres. Cáceres y el saque de mano. Buscando a Junior Argüello. Recupera el conjunto del Sportivo Colón. El envío por el otro lado para que la busque por ese sector José Coronel, que recibe el centro de José Coronel buscando a Trinidad. Ahí recibe solito, mete el centro, termina rebotando la marca de Cáceres. Le vuelve a quedar el balón al jugador de Sportivo Colón que se equivoca en la entrega, recupera Argüello que tocó con Martínez, Martínez de nuevo para Argüello, Argüello que termina frenándose, tiene Argüello tocando para Bill López, ahí habilita para Martínez que se cae, esto es falta, va a ser tiro libre, señoras y señores, para Guaraní. Se pone muy interesante el encuentro, un partido donde Colón con Trinidad que está muy prendido también, llegando, una falta que está reclamando Trinidad, de un centro donde Cáceres se le carga encima, mirándolo bien, no fue como para una falta, pero está reclamando. Tiro libre entonces para Guaraní. Ahí está en línea de remate Arnaldo el Pope Jiménez, que tiene una muy buena pegada y que ha marcado goles en varias ocasiones de una distancia similar. En la selección, en el último partido, un poquito más alejado, había convertido un tremendo gol. Justamente ante la selección iteña, que le permitió a Limpio ganar ese partido y forzar los penales, donde quedó fuera finalmente en la fase departamental. Así mismo. Va a ser tiro libre para Guaraní, va el Pope, el remate que termina desviándose en la barrera, el peligro persiste, señoras y señores. Cañete que no pudo centrar ese balón, se salva el Sportivo Colón. Tremendo remate que va por la barrera, de un rebote donde Tobías no pudo darle bien el balón y se fue afuera. Tobías, que es un canterano del club Guaraní, Adri. Era Tobías Cáceres, así es, el que centraba, no Cañete. Balón arriba, ahí va ganando en las alturas el Rayo. Ahí va el Rayo que remata, ya estaba todo invalidado por una infracción, va a ser tiro libre para Guaraní, que va a salir desde el fondo.
Partido está 0-0. Recordemos que estamos en vivo y en directo a través de Facebook y YouTube. Limpio Digital. Va a salir desde la portería el conjunto de Guaraní. Va recuperando otra vez Aquino para el Sportivo Colón. Era Coronel, mejor dicho. Hay balón que rebota. A hacer saque lateral para el Sportivo Colón. Partido parejo a estas alturas. Ambos equipos han tenido sus aproximaciones, pero hasta ahora no hemos tenido una jugada de gol tan prominente por ninguno de los dos sectores. Cuando quiere salir Guaraní, ahí va Tobías insistiendo. El árbitro, que ya termina cobrando una infracción, va a ser tiro libre para el Sportivo Colón, que va a tener una muy buena chance para centrar desde ese sector de la cancha, Gustavo. Un importante tiro libre que se gana el equipo de Colón, teniéndole a un Paniagua o un Rayo Ayala que en el juego aéreo son muy altos, pueden ganar. Una jugada muy peligrosa para Guaraní. Tiro libre entonces para el Sportivo Colón. A ver si puede aprovechar esta ocasión de pelota parada el cuadro local. Suben los grandotes. Está en el área Paniagua. También el Rayo. Autoriza el árbitro. Viene el centro. A las manos del portero. A las manos de Recalde, que descuelga sin problemas. Vete el pase largo. Era por el otro sector cuando se proyectaba Junior Argüello. Sin embargo, se termina equivocando de lado. Ese sector no había nadie. Recupera el Sportivo Colón, que quiere volver a armar la ofensiva. Ahí va el Rayo. Buscaba Trinidad. Marca Elías Fernández. La tiene Cañete. Gabriel Cañete. Ahí va el envío del jugador de Colón, que rebota justamente en Cañete. Va a ser el balón favorable al cuadro local, que va a tener otra ocasión en ofensiva, Gustavo. Así mismo, otra vez un tiro libre, en esta ocasión un corner, que lo puede aprovechar con la altura que tienen los jugadores de Colón. El arquero Recalde también, que tiene una estatura bastante grande, que no le deja fácil, Adrián. Tiro de esquina entonces para el conjunto del Sportivo Colón. Va a autorizar el árbitro. Ya lo hizo. Viene el centro, que queda corto. El envío. Va el Rayo. El cabezazo al medio. Rechaza la defensa. Persiste el peligro porque recibe Trinidad. Levanta Trinidad. Va buscando el Rayo. Termina descolgando muy bien Manuel Martínez. Y va levantando el balón rápidamente. Ahí va buscando justamente Bill López, que no pudo controlar bien. Le va quedando al portero Luis Agüero, que ya jugó con su defensa. Va saliendo Matías Jiménez. Jiménez, que ya se dio para su compañero. Es el que maneja Guido Reyes. Guido Reyes, que gira. Recibe la falta y va a ser tiro libre para el conjunto de Guaraní. De Sportivo Colón, perdón. El que cometía la falta era jugador del cuadro visitante. Va a ser tiro libre para el Sportivo Colón entonces. Matías Jiménez en la línea de ejecución. Ahí autoriza el árbitro, viene el envío, el balón arriba, el golpe de cabeza. Rechaza la defensa de Guaraní. Insiste el cuadro del Sportivo Colón en ofensiva. Balón arriba. Le va quedando a Guido Reyes, que ya dejó aquí para Tobías Silva. Tobías Silva, el envío. Le va a quedar al Rayo. Viene el Rayo. ¡Penal! ¡Penal, señoras y señores! Lo termina cobrando el árbitro. Esto es penal para el Sportivo Colón. El pase de arriba de Tobías Silva. El sombrerito se metió por ese sector. Fernando el Rayo Ayala, según el árbitro, el arquero le termina tocando, por lo cual tocando en la parte de arriba, en el hombro, según lo que gesticulaba el colegiado, y esto va a ser pena máxima para el Sportivo Colón, Gustavo. Como te había comentado, Adrián, un Rayo Ayala que está encendidísimo en el partido, ya tuvo varias ocasiones donde no pudo concretar, en esta ocasión una pelota donde se le fue cerrando. El arquero que salió
Creo que le dio con la mano por la cara a Adrián, es por eso que el árbitro estaba en una muy buena ubicación y cobra el penal. Junior Argüello que le reclama a Elías Fernández por ese balón que había pasado. Así es. Sí, era su jurisdicción, digámosle, justamente. Cuando tenemos también autorizaciones de otros partidos, en este caso, 1 de mayo le está ganando 1-0 a San Juan. Resultado parcial. Tenemos también la división juvenil. En la Serie A, Peñón que le empató con Lucero del Alba 1-1. Nueva Estrella que empató también con el 24 de septiembre Rincón 1-1. Nanagua que le gana a Ribereño por 4-2. En la Serie B, 6 de enero 0, Río Salado 0, Colón con Guaraní que también termina empatado 0-0. San Juan 4 y 1 de mayo 1. En la Serie C, Inter 3, Ñupotí 1. 24 de septiembre, Itapuamí 1, Cerro Corá 0. Esos son los resultados de la división juvenil. Resultados finales entonces de la división juvenil. Y aquí vamos a tener penal para el cuadro del Sportivo Colón que puede abrir el marcador en esta tarde. Julio Trinidad, que él es encargado de rematar. Vamos a ver si puede aprovechar o no el Sportivo Colón. Trinidad versus Recalde. Le va a pegar el 7, el capitán del Sportivo Colón. En la portería Manuel Recalde, el 12 de Guaraní, que quiere evitar la caída de su portería. Va a autorizar el árbitro. Se prepara Trinidad. Ya autorizó el referee. Va Trinidad. ¡Gol del Sportivo Colón! Julio Trinidad y una muy buena definición. El portero que termina adivinando el sector por donde iba el remate, sin embargo, le termina picando y de esta manera el Sportivo Colón golpea primero, abre el marcador y le está ganando aquí 1-0 a Guaraní de local. Excelente ejecución de Julio Trinidad, un arquero que Recalde que se tira muy bien, pero la pelota va por encima del arquero, una ejecución tremenda que pone 1-0 a Colón. Va entonces reiniciando las acciones el conjunto de Guaraní. Balón largo, Argüello recibe, Martínez la deja nuevamente para Argüello que termina perdiendo. Guido Reyes que recupera, va jugando por este lado para Matías Jiménez que va habilitando para Trinidad. Trinidad que la pierde, sin embargo sigue presionando. Elías Fernández va jugando para Vil López que levanta la mirada, le queda a Santiago Martínez que termina haciendo rebotar en el número 15. Era Tobías Cáceres, le va quedando al Pira, va Guillermo Martínez, va jugando aquí por este lado para Rubén Cáceres, presiona Guido Reyes, infracción dice el árbitro, va a ser tiro libre para Guaraní. Muy sólida la defensa de Colón, Adrián, con el mando de Paniagua que alienta a los compañeros y está haciendo un muy buen partido también el equipo de Colón defendiendo. Tenemos también actualizaciones de los partidos parciales en la Serie A, Gustavo. Nanagua que le está ganando 1-0 al equipo de Ribereño. El envío de Elías Fernández sobre el área del Sportivo Colón. Bajaba de cabeza allí Martínez. Le quedaba al Pira que habilita por el otro lado para Cáceres. El balón que le queda muy largo. Y aquí va a ser salida para el cuadro del Sportivo Colón, que está ganando por 1-0. El autor del gol, Julio Trinidad, de penal. Ahí va recuperando Santiago Martínez, viene Santigol, viene el envío, la marca espectacular de Paniagua que termina rechazando para el Sportivo Colón, sin embargo persiste el peligro para el cuadro de Colón y aquí viene la falta, va a ser tiro libre para Guaraní y amonestado el jugador del Sportivo Colón. Tremenda la falta que le terminan cometiendo a Rubén Cáceres que quedó sentido. ¿Quién fue amonestado, Gustavo? Si pudiste ver el número. Una entrada bastante agresiva. Dura. Sí, la pierna que dejó muy arriba, que le da prácticamente en el muslo a Cáceres.
Un tiro libre que se puede aprovechar muy bien también, Adrián. Para el conjunto de Guaraní. ¿Le pega al Pope o le pega Bill? Bill. En la primera intervención le pegó Arnaldo Jiménez. Sería más para la pierna de Bill. Es más de su perfil. Vamos a ver finalmente quién es el ejecutante. Ya se conformó la barrera bastante poblada. Precisamente 5 jugadores en la barrera. Autoriza el árbitro. Va Bill el envío. Combado. Que se fue muy arriba. Va a ser reposición de portería para Sportivo Colón. Muy mal aprovechado este tiro libre. Un remate muy alto. Que fue un remate de Bill que fue muy alto. No hubo inconvenientes para el portero Agüero. Saque de arco entonces para Luis. Partido que lo está ganando por 1-0 el Sportivo Colón. Balón arriba buscando Trinidad. La marca es de Fernández. Bill López que va teniendo para Guaraní. Ya tocó para Junior Argüello que mete el pase atrás para Bill López. La tiene el número 5 que mete el pase filtrado. La tiene Junior. El envío atrás. Sí, señoras y señores. Se salva el Sportivo Colón. Qué buena ocasión que acaba de armar aquí el cuadro de Guaraní. No hubo nadie para empujar ese balón. A ver si se viene la respuesta del Sportivo Colón. Marca Cañete. Viene el Rayo que comete falta. Va a ser tiro libre para Guaraní. Excelente triangulación entre Junior Argüello y Bill López. Una pelota al vacío para Junior Argüello que es muy rápido, muy movedizo. En esta ocasión no pudo rematar. Le tapó Agüero el gol a Junior. Va jugando ahora el cuadro de Guaraní. Bill López que va bajando para Martínez, que devuelve otra vez para López. López que es presionado por Guido Reyes y termina perdiendo el balón. Va saliendo del otro lado el Sportivo Colón. Ahí va teniendo el Rayo Yala, que cayendo se mete el pase para Trinidad, que habilita por el otro sector a ver si llega su compañero. Y así lo hizo. Y se viene el Sportivo Colón, mete el centro para Trinidad a las manos del portero Manuel Recalde, que termina cortando muy bien esta ocasión peligrosa que tenía el cuadro del Sportivo Colón. Llegaba solito Trinidad, aquí va teniendo por este lado Matías Jiménez, recupera Argüello que mete el pase para que corra Santi Martínez. Sin embargo, le termina quedando sin problemas a Luis Agüero. Va a ser salida para el conjunto del Sportivo Colón. El equipo de Colón que está ganando mucho más la pelota por la izquierda. Es por ese sector donde se está jugando más, teniéndole ahí al Rayo, tirando los centros que también está ganando mucho. Va teniendo el balón Arnaldo Jiménez para Guaraní. Balón atrás. Va teniendo Tobías. Era Tobías Cáceres. Ya la perdió. Ahí va jugando por este lado Coronel. Va Coronel. Termina perdiendo el jugador del Sportivo Colón. Va saliendo el Pira para Guaraní. Viene Benítez, viene Martínez, Guillermo Martínez que va jugando por el otro lado para Tobías Cáceres. Tobías Cáceres que va recibiendo. Va Tobías, va entregando para el Pope Jiménez. A ver si puede centrar. Va el Pope que se perfila, que mete el centro. Termina rechazando la defensa. Complementa otra vez por el otro lado. Aquí viene Trinidad que mete el cuerpo. Gana muy bien Trinidad. Está muy solo. Va Trinidad, la marca es del Pira. Retrasa Trinidad por el otro sector para Matías Jiménez. Recupera Cáceres. En este caso era Rubén Cáceres. Rechaza la defensa. Lateral para Guaraní. Mucho más ordenado la defensa de Colón. Es por eso que Guaraní no puede pasar a la defensa. Paniagua, que lidera ese sector. Le está costando a Guaraní, Adrián. Mucho más efectivo está siendo el Sportivo Colón, que le está provocando más daño hacia la defensa rival en sus aproximaciones. Guaraní que tuvo una clara hace unos minutos y después poco más. Falta que se alineen un poco más, que se coordinen los hombres de arriba, los hombres de la ofensiva,
aurinegra. Balón largo, golpe de cabeza defensivo de Elías Fernández. Devuelve otra vez el jugador del Sportivo Colón. Va buscando Trinidad. Termina punteando otra vez la defensa de Guaraní, que va saliendo en este lado por intermedio de Rubén Cáceres, que levanta largo buscando a Argüello. Sin embargo persiste el peligro. Va Santi Martínez. Termina cortando Jesús Aquino. Va saliendo el cuadro del Sportivo Colón. Ahí le tiene el Rayo. Cuando el árbitro termina señalando que va a haber minutos para hidratarse. Tiempo muerto en este partido. Está ganando parcialmente 1-0 el Sportivo Colón. Sensaciones del partido momentáneamente. Gustavo, parece que de momento está siendo un poco más efectivo, como ya dije, el cuadro del Sportivo Colón, que aprovechó sus oportunidades y bueno, cuando tuvo ese penal no lo termina desaprovechando. Aprovechamos esta pausa, este tiempo muerto, para agradecer también a las marcas que hacen posible esta transmisión vía Facebook y YouTube, Gustavo. Así mismo, Adrián, agradecer a Construcciones Santa María, Recicladora Carandaí, Atlanta Pisos Sanitarios, Farma Méndez, Nuevo Horizonte Ambiental, JHS Sistema Hidráulica, Jardín de los Pollos, Embutidos Daisy, Candia Sport, Erika Rotela, Reicel y Shirocel. Ventaja parcial. Entonces, para el Sportivo Colón, que está ganando por 1-0 el Sportivo Colón. Gol de Julio Trinidad. Bueno, aguardamos que retornen los protagonistas al campo de juego. Termina siendo el llamado del árbitro. Van regresando los jugadores sobre el campo de juego, que hay que mencionarlo, Gustavo. Muy buenas condiciones está el empastado de la cancha aquí, el Sportivo Colón. Bastante bien mantenido por lo que se ve. Me atrevería a decir que es de los mejores de la liga, sacando obviamente a los equipos que han hecho una inversión grande en su empastado, como Río Salado, Cerro Corá, ¿verdad? Que sí que hicieron pusieron una nueva capa de pasto, bueno, sacando de esas canchas, ¿verdad? Esto es de las mejores. Así mismo, Adrián, un empastado muy bueno que está teniendo la cancha. La pelota corre con total normalidad, se ve un juego muy fluido, gracias también a lo hermoso que está la cancha. Va reanudando las acciones el cuadro guaraní con un tiro libre. Termina rechazando Jesús Aquino. Le va quedando al Rayo. Allá la va Fernando para el Sportivo Colón. Ahí intenta armar la corrida. Termina asistiendo por el otro lado para Silva. En este caso, para todavía Silva. Balón atrás. Va teniendo el cuadro del Sportivo Colón. Ahí va teniendo Julio Trinidad. Viene Trinidad que mete el pase para Ayala, que mete el taco. Sin embargo, no se entendieron con Trinidad. Termina quedando en las manos al portero Recalde. Va a ser saque de portería para Guaraní, Gustavo. El árbitro, que ya también había cobrado offside, en todo caso la jugada ya quedaría anulada. Como la pelota ya fue a mano del portero, el árbitro dejó seguir. Va recibiendo por este lado José Coronel. Va jugando con Martínez. Mete el pase. Recupera Marecos. Va Silva. Levanta el envío. Recupera el cuadro del Sportivo Colón, que se muestra impreciso en el pase. Reclamaba una falta aquí el Pira. El árbitro que deja seguir. Pelea ahí el Pope Jiménez. Va rechazando José Coronel. Va el balón que no se fue. Recupera el Pope. El Pope viene a Arnaldo Jiménez, que mete el pase por este lado para Junior Argüello. Termina rechazando oportunamente la defensa del Sportivo Colón, que quiere armar la contra. Sin embargo, no hubo precisión. Le va quedando allí a Cañete. Bueno, se hizo el guapo ahí
el Pope Jiménez y termina ganando esa pelota que parecía que ya se iba, Gustavo. Excelente Pope Jiménez ganando ese balón donde al principio había rematado un rebote que le vuelve a quedar a él, gana la pelota. Un centro por abajo buscándole a Junior Argüello que no llegó al balón. Aquí el árbitro termina cobrando una posición adelantada. Va a ser tiro libre para Guaraní. Posición prohibida que le cobran a Trinidad, que también reclama que estaba en posición lícita. Trinidad que está teniendo un muy buen partido a estas alturas. Marcó el gol, el tanto de penal, pero además también está siendo muy participativo en las jugadas de ofensiva. Los balones generalmente van buscándole a él, o si no, al Rayo, claro. Que también suele recibir y buscar justamente conectarse, hacer la pared con Trinidad. Ahí va el balón largo, despeja Matías Jiménez. Hacer saque lateral para Guaraní. Son los dos jugadores de Colón, tanto el Rayo Ayala como que están dando muchos dolores de cabeza a la defensa de Guaraní. Ahí va intentando salir el conjunto de Colón, sin embargo presiona y recupera a Guaraní, teniendo el balón por este lado el número 15. Ahí va a terminar señalando la falta el árbitro. Una mano, Adrián. Una mano. Reclaman Y tarjeta. reclaman tarjeta. Y Trinidad que va a reclamar también. Esto va a ser tiro libre para Guaraní. Fue una falta muy dura. Es por eso que reclaman la tarjeta. Va a ser tiro libre para Guaraní. Oportunidad para buscar también por medio de la pelota parada romper la resistencia de la línea defensiva del Sportivo Colón. Autoriza el árbitro. Va Jiménez y el centro que termina rebotando en la espalda de Trinidad. Iba Trinidad que quería recuperar el balón, sin embargo se impuso el Pope. Va jugando para Cañete que termina perdiendo. Y viene el Sportivo Colón. Viene Guido Reyes. Infracción, dice el árbitro. Esto va a ser tiro libre para el Sportivo Colón. Y están reclamando los muchachos del Sportivo que solicitan una amonestación. Sí, solicitan una amonestación para el jugador de Guaraní. Una pelota donde por velocidad el jugador de Colón había ganado y la posición. Un puntín al pie dejándolo en el piso el jugador de Colón es lo que indica el árbitro. Y era una falta táctica, porque de lo contrario se iba Reyes y se proyectaban por el otro lado también más jugadores del Sportivo Colón. Tiro libre entonces para el cuadro local, que está ganando por 1-0, que quiere ampliar la ventaja. Autoriza el árbitro, mete el centro, el golpe de cabeza del Pira. Ahí le va quedando otra vez al Sportivo Colón. Matías Jiménez que ya jugó para, en este caso, Tobías Silva que termina perdiendo. Va saliendo Rubén Cáceres, lleva Rubén Cáceres, viene la marca de Tobías Silva. No pasó nada, dice el árbitro. Lateral para Guaraní, que va jugando rápidamente. Recibe Santigol, va jugando por el otro lado para Tobías Cáceres. Va el Pira, levanta por el otro lado. Golpe de cabeza defensivo de José Coronel. La va teniendo allí, la tenía mejor dicho por ese lado Enrique Marecos. Cuando quedó muy sentido aquí el jugador del Sportivo Colón. En este caso es el 18, Tobías Silva. Un choque entre los dos jugadores, ya se venía friccionando la jugada. Un choque entre los dos donde queda golpeada la rodilla del jugador de Colón, Adrián. Bueno,
Venía a reclamar Julio Trinidad sobre esa acción justamente donde quedó sentido Tobías Silva. También Junior Argüello que reclama porque Julio Trinidad vino a protestarle al árbitro y el árbitro no le amolestó, y en cambio cuando reclaman los jugadores guaraní le molesta. Eso es lo que está reclamando Junior Argüello. Amonestación verbal. Verbal. Hay que aclarar. Pero quedó muy sentido Silva. Sí, en la rodilla derecha. Fue un choque, en realidad. No, Un choque. no sé si hubo una infracción. Entre los que más están reclamando en Colón constantemente es Paniagua y el capitán Trinidad. Y va a ser retirado Tobías. Pero se le ve con mucho signo de dolor, Sí, Adrián. sí. Por eso yo no creo que esté fingiendo. El 18 incluso yo escucho quejidos de llanto. Así mismo se escucha, Adrián, y se le ve con mucho gesto de dolor. Tienen que sacar Ojalá con no sea cuidado. nada grave. Esperemos que no. Pero el signo de dolor es muy notorio. Pasa que fue un choque rodilla con rodilla, Adrián. Bueno, esto se tiene que reanudar con una suelta. ¿Quién tenía la posesión? ¿Era Guaraní el que tenía la posesión del balón? Era un lateral. Un lateral, entonces se va a reanudar. Bueno, ahí está, justamente, el saque lateral a favor de Guaraní. Ahí está Marecos. Y en el saque lateral, ahí va saliendo el Sportivo Colón, que está momentáneamente con uno menos. El balón para el Rayo Ayala, que busca proyectarse. Recupera Cañete. Va jugando por este lado para Rubén Cáceres. Rubén Cáceres que va jugando aquí con Bill López. Bill López que va recibiendo. Mantiene la pelota Bill López para Guaraní. Levanta la mirada, observa el panorama. Mete el pase nomás para Tobías Cáceres. Ahí va recibiendo Junior Argüello. Ahí va el Pira. Va jugando para Rubén Cáceres. El balón atrás y termina rechazando el jugador del Sportivo Colón. Ahí va recibiendo Trinidad. Va Trinidad. Le termina pellizcando el balón Elías Fernández y va saliendo Tobías Cáceres. Va Bill López. Bill López que mete el pase para Martínez. Martínez que deja para el Pope. Y viene el Pope que va abriendo por el otro sector para que la tenga Marecos. Marecos que mete el pase buscando a Junior Argüello que mete el cuerpo. El balón que termina en las manos de Luis Agüero, que en dos tiempos se termina quedando con el esférico. Y va a ser salida para el Sportivo Colón, que ya va saliendo rápidamente. Jugando ahí por ese lado José Coronel. Envío largo. Golpe de cabeza defensivo de Elías Fernández. La tiene Marecos. Va abriendo para el Pope. Arnaldo Jiménez que recibe. Se frena. Va jugando para Tobías Cáceres, que devuelve para Jiménez. Sin embargo, no se entendieron y el balón termina saliendo. Va a ser saque lateral para el Sportivo Colón. Está tocando muy bien el equipo de Guaraní, pero en varias ocasiones con mucha imprecisión. En esta ocasión Tobías que da un pase impreciso tirando al lateral. Está tratando de jugar por los dos lados el equipo de Guaraní, pero no se le dan las cosas. Ahí va jugando el cuadro aurinegro. Rubén Cáceres jugando con Bill López. Tiene el número 5. Retrasa para Guillermo Martínez. Va presionando el Rayo. Termina apoyando allí Bill López que retrasa para Recalde. Recalde presiona a Julio Trinidad y cuidado con esta, viene Trinidad presionando. Cañete que va abriendo para Bill López por este costado. Va Martínez que hace la pared con Bill. Viene Bill. A ver si tiene opción de descarga. Va jugando con Tobías Cáceres. Va girando. Infracción. Y va a ser amonestado. En este caso, Derlis Gómez. Tarjeta amarilla para el número 10 del Sportivo Colón. El segundo amonestado en el equipo local. Quedó el botín atorado por el botín del jugador de Guaraní, Adrián. Así es. Y Sí. ahí se quedó, como mencionaba, se quedó el botín atascado. Sentido Cáceres. Estamos en los minutos finales de esta primera etapa. 1-0 la victoria parcial
del Sportivo. Se hace el cambio, Colón. Adrián. No continúa el jugador que salió en camilla, el jugador de Colón. Bueno, va ingresando entonces con la 17 Lucas Fernández. Se retiró Guido Reyes. Bueno, esperemos que no sea Esperemos que no sea nada grave. nada grave. Ahí va el envío buscando a Fernández que mete el cabezazo. Rechaza la defensa. Buena aproximación por parte del Club Guaraní. La tiene Pope. Levanta Pope. Balón arriba. Termina cortando Aquino. Recibe Vil López que mete el pase. Viene Argüello. Ahí viene la férrea marca del Sportivo Colón. Otra vez Pope Jiménez que está apostado como central. Levanta el Pope. Golpe de cabeza de Fernández. Rechaza la defensa. Ahí va el recién ingresado Lucas Fernández. Balón arriba. Recibe Trinidad. Va apoyando Fernández. Fernández que intenta la persona. La marca es del Arnaldo Jiménez. Se impone el Pope Jiménez. Va el Pope que mete el pase. Viene la cobertura por parte de la defensa del Sportivo Colón. Y va proyectándose José Coronel. Sube Coronel. Le queda atrás la pelota. Pero mantiene la posesión. Va Coronel. La cobertura era de Tobías Cáceres. Recupera Guaraní. Va Argüello. Infracción, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para el conjunto de Guaraní. Y amonestado también el jugador. Otra vez el jugador de Colón. En este caso parece que fue el número 6, Manuel Martínez. Tenemos tiempo cumplido, Adrián. Veremos cuánto adiciona el árbitro. 2 más, dice el árbitro. 2 minutos más. Esto va hasta el minuto 47 entonces, señoras y señores. Tiro libre para Arnaldo Jiménez. Envío largo. El golpe de cabeza defensivo. Le va quedando a Rubén Cáceres que termina la jugada. El balón, el remate se fue muy abierto. Va a ser saque de arco para el Sportivo Colón. En estos últimos minutos que Elías Fernández está subiendo mucho más arriba, jugando como un delantero, estuvo ganando unas cuantas pelotas paradas y el Pope Jiménez que bajó y después en ocasiones vuelven a retomar cada uno en su posición. Esa es la estrategia que está usando Guaraní, Adrián. Saque de arco para el cuadro local que está ganando por 1-0. Trinidad de penal, el único tanto del partido. Bueno, arriba Julio Trinidad y el golpe de cabeza. Ahí va recuperando el Sportivo Colón. Viene Derlis Gómez. Viene Gómez. Ahí está. Sigue, dice el árbitro. Ahí va saliendo el balón. El envío largo. Balón afuera. Hacer lateral para el Sportivo Colón. Recordemos que Colón tuvo que reemplazar a Tobías Silva, el 18, que quedó sentido en una acción. Vete el centro, va buscando Fernández, salió a cortar Manuel Recalde cuando se metía el número 17, Lucas Fernández. Por ese lado, el que justamente reemplazó a Tobías Silva cuando el árbitro señala que es el final. Se acabó el primer tiempo. Está ganando 1-0 el Sportivo Colón. El autor del gol fue Julio Trinidad desde los 12 pasos. Y está de esta 11 pasos. Y está ganando 1-0 el Sportivo Colón. Ha sido un penal cometido al Rayo Ayala. Una jugada donde el arquero llegó tarde al balón, dándole un manotazo a la cara al Rayo, ocasionando el penal. Julio Trinidad, que con una excelente ejecución puso el primer tanto para Colón. Con ese tanto de penal, Colón está ganando por la mínima de local, Adrián. Victoria parcial entonces del Sportivo Colón. Nosotros hacemos una breve pausa. Posterior a eso, volvemos con toda la acción de la segunda etapa.
Presentan esta transmisión. Auspician esta transmisión. Produce de 3 dedos.